Hola a todos, bueno, hemos llegado a nuestra unidad 4, donde vamos a conversar acerca de un tema sumamente interesante. A mí realmente me apasiona cómo se relaciona y cómo podemos los docentes combinar el currículo como ese ente superior que proviene del espacio macro y se desarrolla en el espacio meso, en donde se concretan todos los planes, programas que van a ser impartidos luego en el aula de clase, lo que es la didáctica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar un poquito de conversación acerca de todo lo que implica la propuesta y lo que implica la propuesta de identificación y de fortalecimiento del currículum. ¿Cuáles son las nuevas versiones que hay en la actualidad acerca del currículum? Recordemos que la educación ha venido sufriendo transformaciones como consecuencia de cambios sociales científicos, tecnológicos y demandas del entorno. Una de esas demandas del entorno se dio cuando la emergencia dada por la pandemia, donde el currículo sufrió alteraciones necesarias y hubo que acudir a un currículo situacional, que por lo general no está previsto que pueda darse, y por eso muchas veces se dan elementos que salen de la emergencia y se colocan luego como elementos en la palestra en la novedad. Una de estas demandas ha sido impuesta por los empleadores, además. En la actualidad se exigen nuevas competencias a los profesionales. No solamente se exige el manejo de la tecnología, sino también las habilidades blandas. Se exige que el docente pueda combinar entre el desarrollo social, personal, técnico, metodológico, competencias genéricas, competencias específicas para los educandos. Entonces, de allí que la educación a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ha debido profundizar en la investigación en el currículo. ¿A fin de qué? A fin de superar las críticas, limitaciones y todos los elementos discordantes entre lo que demanda la sociedad y lo que ofrece la educación. Pareciera en el tiempo, según los eventos internacionales a los que he tenido la oportunidad de asistir, de participar, que pareciera que con el tiempo se denota una incongruencia entre lo que exige la comunidad, la sociedad, y lo que se imparte en las escuelas. Pero resulta también que se ha podido evidenciar en diferentes países que tienen carencias, países donde el docente se autodenomina como innovador. Se ha podido comprobar que sí existe una respuesta sobre todo al entorno local, pero no hay una respuesta global a lo que exige el todo social, porque es muy difícil para las comunidades locales y para todas las comunidades latinoamericanas y caribeñas, por ejemplo, dar respuesta a nivel global teniendo carencias o teniendo particularidades que son esenciales a ser contextualizadas por el currículo. Entonces, emerge a principios del siglo XXI una crisis educativa. Ya venía fraguándose desde el siglo XX, y esa crisis donde se rechazaba, por supuesto, toda esa visión tradicional de la educación, donde le imputaban y se le imputan todavía muchas críticas a la distribución presupuestaria que implica la aplicación de los planes de estudio, y esa crítica al desarrollo de la educación por objetivos para transitar hacia una educación por competencias. Y esto se puede evidenciar en los diferentes países donde ustedes pertenecen, países como Colombia, países como Panamá, países incluso como Venezuela. Se ha venido hablando en los últimos años acerca de una educación por competencias más que por objetivos. Entonces, en la actualidad, el currículo se busca que forme sujetos democráticos, dispuestos a participar en espacios de diversidad cultural, que se promueva la cultura de la paz, la inclusión, la diversificación curricular dentro del multiculturalismo, esa necesaria descentralización curricular, que no sea un currículo global, porque cada comunidad tiene sus particularidades. Ante ello, los gobiernos del mundo, por supuesto, los ministerios de educación, han respondido elaborando propuestas institucionales. Esas propuestas institucionales han pasado por reformas que necesariamente han llevado como producto en este siglo XXI a crear nuevos currículos a partir de las transformaciones suscitadas en la sociedad.
Ejemplo, el vertiginoso desarrollo del conocimiento, los cambios paradigmáticos, el cambio en la tecnología, el valor, la economía y además las experiencias enriquecedoras que se busca con los nuevos currículos, nos promete que la educación en el siglo XXI y en los siglos venideros va a tener un matiz muy diferente y vamos a tener nuevas formas de ver un currículo que no solamente se responde a las macropolíticas o los destinos del Estado, sino que también responde a estrategias de educación, por supuesto, un análisis de los problemas locales, regionales, nacionales, desarrollo de tecnología y comunicación, preservar la salud, el medio ambiente, la ecología, respetar el interculturalismo, lo que hemos conversado acerca de esa fusión que hay en nuestras aulas donde participan estudiantes de diferentes países. Entonces el currículo busca adaptarse, adecuarse a las nuevas realidades que hay en el mundo, a esas migraciones, tanto voluntarias como forzadas, que tienen los diferentes ciudadanos del mundo, a esa nueva mezcla, esa nueva movilidad que se ha generado en el mundo con la tecnología, esas nuevas tendencias que existen. Entonces el currículo de alguna u otra manera se ve necesariamente obligado a cambiar. Anteriormente, cuando Hilda Taba, cuando Tyler, cuando Johnson, fueron unos diseños curriculares que duraron años para ser cambiados, para ser modificados. De hecho, fueron tan acentuados y marcaron un precedente en la historia del diseño curricular tan arraigado que todavía tenemos prácticas en las aulas, prácticas tradicionalistas, prácticas que no llegan hacia lo pragmático o hacia el procesamiento de la acción investigativa. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles son esas nuevas formas entonces de ver el currículo? Una vez que ya hemos hablado un poco acerca de todo lo que exige el entorno, entonces los diseñadores curriculares se han tenido que sentar a buscar primero nuevas formas de expresión de los educandos, nuevas formas de expresión en las artes, en las STEM, en la diversidad, en la interculturalidad, esa práctica necesaria, como les he venido diciendo, de incluso de la multilingua, el respeto a la lengua materna. Entonces nos organizamos en una visión paradigmática diversa, compleja, con múltiples dimensiones. Segundo, las nuevas formas que toma el currículo busca integrar la investigación en el aula, en todos los planes de estudio. Busca que el docente inspire a los niños, a las niñas, que busquen en los universitarios ese espíritu de curiosidad y espíritu de conocimiento científico, que no solamente sea por experimento, sino también por transformación social. Entonces tenemos un currículo que busca hacia la diversidad y la interculturalidad, un currículo que busca formar también al hombre investigador, al hombre curioso, al hombre científico, a la mujer científica, un currículo que va hacia la promoción de la actividad creativa, las diferentes expresiones artísticas, las diferentes expresiones del ser humano, un currículo tecnológico, un currículo que busca integrar en los planes de estudio las competencias tecnopedagógicas de los estudiantes, las competencias del uso de la tecnología. Ejemplo, el uso de los dispositivos, el conocimiento de los software, los hardware, pero voy a ir más allá, hacia el uso, al desarrollo del pensamiento computacional. Ya en algunas escuelas del mundo se habla de diseño computacional para niños, en algunas escuelas en Chile, en otras escuelas en China, en Japón, se habla de el pensamiento computacional. Y sé que en algunas escuelas en Argentina también se viene trabajando con el desarrollo de las STEM, en el desarrollo incluso de impresiones en 3D, incluir esas habilidades en el desarrollo del currículo. Entonces, todo eso nos hace observar la necesidad que tenemos los seres humanos de integrar en el currículo diferentes fórmulas para poder ver la educación, diferentes formas entonces de ver la educación.
Otra, ya hablamos de la cultura de paz, los valores, el respeto, la otredad, esa trazabilidad necesaria donde el ser humano se ve en los valores del otro, lo respeta, lo reconoce, lo acepta. El currículo busca insertar los valores universales, pero ya no con una visión de reconocimiento de los valores, sino como una visión de reconocimiento del otro a través de los valores. Es muy importante los valores de solidaridad, otredad, los valores en la cultura de la paz necesarios para el aprendizaje. Ahora, ¿cómo se busca construir esto? Bueno, a través de esa profundización, de la obtención de saberes, una actualización constante, también el sentido común. Considero que en muchos de los currículos de las diferentes asignaturas, de los diferentes planes de estudio, se busca una formación para la vida, como lo propone la UNESCO, que la educación sea la fuente para transformar las vidas, no solamente con una posibilidad individual de comunicarse, esa forma expresiva, esa forma de intercambiar con otros, sino también la posibilidad de vivir con otros, de ser con otros, de saber y compartir el conocimiento con otros. Ahora bien, en todos estos elementos de cambio y transformación que se suscitan en el proceso educativo a nivel internacional, como ya lo hemos dicho, la pandemia marcó un precedente importante para las revisiones curriculares a nivel mundial, y entonces esto ha tenido especial injerencia en lo que es preguntarnos cuál es el currículo ideal. ¿Puede el currículo tener una incidencia más directa en la didáctica? ¿Cuál es esa diferencia que existe entre, o cuál diferencia sigue acentuándose entre el currículo y la didáctica, o menos separados tienen que estar? Tienen que estar cada vez más unidos. Entonces, fíjense que anteriormente para poder hacer investigación teníamos que hacer un proyecto científico de investigación en una tesis. Ahora no. Ahora el docente puede hacer un proceso de investigación-acción dentro del aula con toda la rigurosidad, con todo el diagnóstico, con todas las técnicas, instrumentos, con la integración, el protagonismo de sus actores, llevar la sistematización de la experiencia como una metódica y presentar transformación y cambio desde los niveles de la didáctica. Entonces, los planes se incluyen la investigación. Ahora, el cómo se operativaliza, cómo se materializa, lo tenemos en la didáctica. Entonces, la relación que se va cerniendo desde los principios de la humanidad entre el currículo y la didáctica viene dado porque desde una visión integradora puede decirse que el currículo son un conjunto de sistematizados donde se establecen los planes y los objetivos de las actividades educativas a nivel medio. Pero luego, desde allí, el docente debe desglosar el qué, cómo, cuándo, educar, pero desde la manera técnica, qué recursos va a emplear, qué estrategias va a usar. Entonces, por ello, la mejora que se dé en el currículo va a incidir de manera directa en el cómo el docente va a tener la libertad para poder accionar e insertarse en las nuevas exigencias de la sociedad actual. Yo sí considero necesario detenerme un poco en lo que proponen, por ejemplo, Arauz del 2015, quien señala que hay que establecer con claridad las nuevas intenciones educativas y los elementos de sentido común dentro del currículo. Son necesarios porque inspiran la necesidad de buscar el sentido común. Plantear un currículo abierto, susceptible de concreción en las comunidades autónomas, de competencias educativas es importante. Otro aspecto importante es señalar las razones que llevan a establecer tanto intenciones como la forma concreta de llevarlas a la práctica. Es importante en las nuevas formas de ver el currículo el papel que se otorga al profesorado en el desarrollo de propuestas curriculares que vayan más allá de un mero ejecutor, o sea, que el docente sea no solamente un ente pasivo, sino un ente activo, con protagonismo, que proponga programas, proporcione además una autonomía al docente como un sujeto
que investiga para aprender dentro del currículo, como lo proponían John Elliott y Eisenhower, que propone ese currículo socioeducativo que puede transformarse con la praxis del docente. Además, también nos propone el autor Arau, que se debe incorporar al sistema escolar contenidos que actualmente se ofrecen fuera de él y que son reclamados por interés de la sociedad. Y esto va muy ligado con la formación en tecnología, con la formación en diversidad, con la formación sobre todo también en educación para la vida, educación sexual, planificación familiar, que ha sido incluido en los currículos de muchas disciplinas, pero se ha dejado un poco de lado incluso hasta la orientación educativa. Entonces, ante todo eso, tenemos que una necesaria nueva visión del currículo debe ir ligada necesariamente a una nueva visión de la didáctica, porque si el currículo se elabora para poder darle coherencia a los planes, a los programas de estudio, y la didáctica debe crearse para darle operatividad, para materializar el currículo desde una visión integradora como lo hemos propuesto hasta ahora. Entonces, de manera concreta, hoy por hoy podemos hablar que en esta sociedad global necesitamos también propuestas que atiendan los problemas particulares de cada contexto. El currículo debe asumir y estar sumido en los cambios pertinentes, multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, tiene que tener conexión con las tecnologías, conexión con la cultura de paz, con la formación saludable de los ciudadanos, con la formación eficiente, ética y con el interés de ciudadanía responsable. Además, también conocer las nuevas tendencias que existen en el mundo en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento de cómo se encuentran los saberes. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las diferencias que existen entre la didáctica y el currículo. Hasta ahora tenemos claro lo que significa la didáctica. La didáctica como ese elemento clave técnico, metódico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Ahora vamos entonces a lo que son las diferencias entre cada una de ellas. Fíjense que por un lado la didáctica está orientada a las acciones que se realizan en el aula con fines de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que no es infinita, sino que es un proceso que tiene su lugar, su tiempo, su espacio, sus objetivos concretos. Y el currículo constituye la secuenciación y estructuración de un curso de un modo interdisciplinar que requiere contenidos, objetivos y competencias. Entonces, estos objetivos, contenidos y competencias van a tener actividades, van a tener didáctica, es decir, recursos, estrategias, técnicas y instrumentos para evaluar. La didáctica es teórica y práctica. Tiene como objeto de estudio la enseñanza y el aprendizaje. El currículo, mayor acercamiento o el conocimiento como contenido cultural de la enseñanza. La didáctica orienta las estrategias pedagógicas, los planteamientos teóricos tecnológicos para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de teoría aceptada por la comunidad científica. Incluye los paradigmas y el currículo establece los lineamientos para los fines institucionales con previsión de materiales, recursos, propósitos educativos, es decir, obedece a un plan nacional, a un programa, a un proyecto de país. La didáctica tiene como orientación a la metodología de la enseñanza y el aprendizaje. El currículo persigue los fines educativos, los contenidos, las competencias e involucra a los materiales, los recursos y los criterios de evaluación. Les voy a dejar unas lecturas que les va a servir de guía para que puedan desarrollar respuestas a algunas interrogantes de gran importancia para poder comprender la temática de la cual estamos hablando en esta sesión. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.